Estas son las cometas incendiarias fabricadas por los palestinos que traen de cabeza al ejército israelí. De plástico, con material inflamable y la corriente de aire adecuada, logran su objetivo: llegar al sur de Israel y provocar daños en tierras y cultivos. A nosotros una cometa nos cuesta menos de 2 euros, dice uno de sus armadores. A los israelíes les cuestan millones. Dicen que es una forma de resistencia menos arriesgada, después de que 128 gazatíes fueran abatidos a tiros por francotiradores de Israel. Otros 13.000 resultaron heridos durante las llamadas marchas del retorno. Una iniciativa liderada inicialmente por la sociedad civil para pedir el fin del bloqueo a Gaza, instrumentalizada después por el gobierno de Hamás. Es una táctica diferente del uso de cohetes o proyectiles, que es mucho más letal. Sigue de la desesperación del liderazgo de Hamás, que no saben bien lo que hacer. Lo cierto es que es el nuevo dolor de cabeza del ejército hebreo, que está utilizando estos drones para neutralizar las cometas incendiarias. Ya han provocado la quema de más de 1.000 hectáreas en las comunidades israelíes del sur. Según el Ministerio de Defensa israelí, desde que comenzasen las llamadas marchas del retorno el pasado 30 de abril, se han provocado más de 300 incendios. Las pérdidas, dicen, ascienden al $1,5 millones. Los habitantes del sur de Israel ya presionan al gobierno de Netanyahu para que dé soluciones. Uno de sus ministros incluso ha sugerido disparar a los jóvenes mientras arman las cometas, algo que aún no se ha producido, aunque aviones israelíes sí han lanzado misiles cerca a modo de advertencia. Una guerra de baja intensidad que podría degenerar en el cuarto conflicto entre Israel y Hamás. El ejército iraquí ha comunicado que 45 militantes del Estado Islámico, entre ellos altos cargos, murieron durante sus ataques aéreos en Siria Oriental. Los misiles impactaron sobre 3 casas conectadas por una trinchera en la localidad de Hajin, provincia de Deir Zor, que está a 50 kilómetros de la frontera con Irak y es la principal población de las que todavía están bajo control del Estado Islámico. Estados Unidos suspende de forma indefinida algunos ejercicios militares en Corea del Sur, mientras las dos Coreas ponen fecha al reencuentro de familias separadas por la guerra civil que las enfrentó hace más de 65 años. El emotivo encuentro se producirá del 20 al 26 de agosto en un hotel de la costa sur de Corea del Norte y afectará a un centenar de familias. Esta histórica cita entre las dos Coreas es una muestra más del actual acercamiento entre Seúl y Pyongyang. Los dos mandatarios coreanos se comprometieron a reforzar lazos y a trabajar para la total desnuclearización de la península. También ha sido vista como una importante acicate para la posterior cumbre que Kim celebró con el presidente estadounidense, Donald Trump. Como resultado, el Pentágono ha ordenado la suspensión de las maniobras conjuntas de agosto, Guardián de la Libertad y los 2 programas de entrenamiento con militares coreanos programados para los próximos 3 meses. Thank you very much. It's fantastic. Primero negaron que estuviesen separando a los niños de sus padres en la frontera. La prensa demostró que mentían y entonces pasaron a culpar a los demócratas. Pero las imágenes de pequeños llorando desesperados o hacinados en improvisados centros de internamiento eran demasiado desgarradoras hasta para sus seguidores, y Trump acabó cediendo a la presión. A mediados de esta semana, el presidente de Estados Unidos firmó un decreto presidencial que acababa con la práctica. Sin embargo, Trump no parece estar dispuesto a renunciar a su política de tolerancia cero con la inmigración ilegal en la frontera sur del país. Estos son ciudadanos americanos separados de manera permanente de sus seres queridos, no separados por 1 o 2 días, separados permanentemente porque fueron asesinados por inmigrantes ilegales y criminales. Eso lo dijo Trump anoche en un acto en el que inmigración y delincuencia violenta volvieron a convertirse en sinónimos. Un acto en el que apareció rodeado de familiares de personas que murieron asesinadas a manos de inmigrantes ilegales. Los que estamos aquí no tuvimos la oportunidad de despedirnos de nuestros niños. No tuvimos la suerte de estar separados por 5 o 10 días. La separación es permanente. Inmune a las críticas, la Casa Blanca insiste así en su retórica contra supuestas bandas latinoamericanas inundando el país y poniendo en riesgo la seguridad de los estadounidenses. Da igual que los estudios indiquen lo contrario, que las estadísticas demuestren que los estados con mayor inmigración irregular
son menos violentos. Ese fue el discurso que le llevó a la presidencia y no está dispuesto a abandonarlo. Mientras, sobre el terreno, los agentes de aduanas siguen sin saber cómo poner en práctica la nueva orden presidencial. Y hoy mismo, Save the Children avisaba de que la medida simplemente reemplaza la separación familiar por la detención familiar indefinida, perpetuando así la vulnerabilidad en la que se encuentran los pequeños. Я хуй его знает, зомби-апокалипсис по сравнению с этой хуйней, это просто вообще, это детская игрушка. Это какой-то пиздец. Это какой-то пиздец, ребята, блядь. Я хуй его знает, там деревья нахуй с корнем походу вырывает, блядь. Тут пиздец, в затоне, вон нахуй деревья лежат, блядь. Там пиздец, просто нахуй знак сломала к хуям собачьим, блядь. Там град, блядь, шторм, ебануться просто. Реально, вот это, блядь, в натуре страшная хуйня. Это пиздец. Я такой хрени, блядь. Но я видел такую хрень один раз в жизни, конечно. Это, блядь, было ровно год назад. Ехал, когда с Кузбасса. Ну, блядь, там по сравнению с этим был просто детский дождик, блядь. Ну, по крайней мере, дождик был там не детский, нахуй, дождик был охуеть. Еще ехали со скоростью 150 км, блядь. Ну был просто какой-то пиздос. Главное, что вот эти провода не оборвало, нахуй, меня током не уебало. Так, я сейчас еще немножко переориентировался. Вот видно, какой на улице ливень идет. Ливень такой силы, что, видимо, выключилось электричество везде, в окружающих домах тоже не видно света. Graban a su profe robándoles durante el recreo. Imagínense, tu maestro te roba. Hartos de los robos, los chavos escondieron una cámara para atrapar al ladrón con las manos en la masa. Para su sorpresa, se trataba del profe de educación física.
El maestro esculcaba las mochilas y se robaba el dinero y cualquier objeto de valor que encontrara en las mochilas de los chavos y las chavas. Tras la evidencia, ofreció disculpas en Facebook, pero no se sabe cuál es su situación laboral. Esto ocurrió en Argentina, no en México. Pero, chavos, llévense su mochila también a la hora del recreo.